Hola, muchas gracias por venir. Este es un seminario teórico, una cátedra teórica, a partir de la investigación que la compañía Tercer Abstracto realizó para el proyecto Tempo. Esta conferencia no tiene como objetivo analizar la obra, sino que es presentar los antecedentes históricos con los cuales el proyecto comenzó. Recibe el título de El constructivismo ruso, el nuevo paradigma de lo real, y le pongo este subtítulo porque en realidad lo que aquí se está discutiendo es qué es lo real, aquí en este contexto histórico, artístico, político. Entonces, antes de comenzar, quisiera citar a la Biblia, Lucas 19:40, que dice la siguiente frase: les aseguro que si se callan, que si ellos se callan, las piedras gritarán. Es una frase enigmática, sobre todo si es que les digo que es de la Biblia. Sin embargo, al final de la conferencia quiero volver a retomarla para ver si da algún sentido. La conferencia se divide en siete contenidos, en donde el primero es sobre el contexto de la Revolución Rusa, en paralelo un poco al contexto artístico que está ahí generándose, entrando en un segundo contenido mucho más directo con el mundo de las vanguardias rusas. Luego un tercer contenido que es el análisis de la obra de dos artistas de la época, que son Kazimir Malevich y Vladimir Taklin, artistas visuales. Luego un cuarto momento que es sobre el procedimiento analizado desde la teoría sobre el arte constructivista, que se llama factura. Un quinto contenido que es la idea de lo real a partir del manifiesto realista. Y luego una breve pincelada de la escena constructivista para llegar finalmente a discutir lo que es lo político en el arte. Entonces, el primer contenido es este contexto maravilloso, complejo, que es la Revolución Rusa. La Revolución Rusa tiene el hito principal de octubre de 1917, que en nuestro calendario, no sé si saben ese dato freak, es en noviembre de 1917, porque los rusos en esa época usaban otro tipo de calendario. Sin embargo, esta fecha está alimentada por otros acontecimientos anteriores, y coloco aquí la primera imagen de 1905 que corresponde al Domingo Sangriento. El Domingo Sangriento es una revolución obrera realizada en Rusia en contra de las políticas laborales del Imperio zarista. Antecedente a esta revolución es una marcha. Antecedente a esta revolución es las condiciones precarias de trabajo, las condiciones climáticas desfavorables, unos inviernos crudos que dejaron unas condiciones económicas en la agricultura difíciles, y la guerra ruso-japonesa que se fue desenvolviendo en esos años. El Domingo Sangriento es una marcha en donde más de 400 obreros fueron a marchar para llegar al Palacio de Invierno y fueron asesinados casi la mitad. Este acontecimiento es cercano a otro acontecimiento paralelo de nuestra historia, que es la matanza de Santa María Iquique, que ocurre más o menos en las mismas condiciones. Y es así como empieza una revolución de un nuevo pensamiento en la búsqueda de los derechos laborales de los obreros. Desde 1905 hasta 1917 hay distintos eventos históricos, como por ejemplo la constitución de las Dumas, que son una especie de participación asambleísta de parte de los obreros en el Parlamento soviético ruso, y estas Dumas fueron avanzando desde 1905-1907 hasta 1915 aproximadamente, en unas 3 Dumas donde la participación de los obreros dentro de esta asamblea fue cada vez mayor.
Es decir, que al principio solamente participaban dando opinión, luego empezaron a tener votos y finalmente tuvieron un lugar en el Parlamento. Esto desencadenó en 1917, en febrero, la Revolución de Febrero. Esta Revolución de Febrero fue guiada por los mencheviques, que son del Partido Demócrata Liberal. En general, acostumbradamente son más burgueses que generaron una expulsión del zar, quedando los mencheviques al poder. Este febrero de 1917 está a manos de Kerensky. Esto está a manos de Kerensky y tuvo poco desarrollo, la verdad es que algunos meses, porque se dio que en noviembre de nuestro calendario se dio la Revolución de Octubre. La Revolución de Octubre fue a manos de los bolcheviques. Los bolcheviques son los del Partido Comunista Social Demócrata. Este partido lo que estaba exigiendo es que no debería ser una revolución por parte de la burguesía, sino que tiene que ser a manos de los obreros. Entonces, tomando estas dumas, que era la participación de los obreros en el Parlamento, en octubre de 1917, junto Trotsky con Lenin, llegan a hacer la Revolución de Octubre tomándose el Palacio de Invierno, definitivamente asesinando a la familia Romanov y quedando un nuevo sistema político que fue lo que se llamó de la Rusia soviética, del socialismo soviético. Esto hasta 1917. Si tomamos estos marcos de años y nos vamos al campo de la arte, antes de 1905 tenemos en 1901 esta pintura, claramente de orientación realista, dedicada a la representación de eventos políticos. Y esto es antes de 1905, que es el primer acontecimiento que les conté del Domingo Sangriento. Al medio de la Revolución, en 1920, tenemos esta obra, que es de Lissitzky. Son los famosos proms de Lissitzky, que son las obras del mundo del constructivismo. Estas obras son claramente de otra naturaleza y lo que vamos aquí caminando es cómo es que se dio esta otra naturaleza. Sin embargo, terminada la revolución, ya llegando al gobierno de Stalin, en 1935 tenemos esta obra, que vuelve a conmemorar los eventos políticos o los eventos sociales, a consagrar imágenes de los líderes de la revolución, Lenin por ejemplo, y lo que dejo aquí pendiente es qué pasó aquí, qué pasó con la historia del arte, cómo fue ese quedamiento. Si entramos al segundo contenido, que es el arte ruso de vanguardia, creo que la base de esta unidad es la transformación. Entonces lo que voy a presentar aquí es cómo es que el arte llegó a hacer esto. Estas dos son obras de Lissitzky, el mismo de la obra que les comentaba anteriormente. Y el Lissitzky, por ejemplo, propone esta poesía gráfica, que es poesía, eliminando la palabra para reemplazarla por elementos simples, o estos prompts, que son una especie de composiciones geométricas espaciales, mirando hacia los satélites y la nueva investigación que empezó a ocurrir en estos años. ¿Cómo es que llegó a hacer esto? Un antecedente a esta revolución es el jugofuturismo, en donde tenemos estas tres obras. Esta es de Kazimir Malevich, esta es de Lyubov Popova y esta es de Natalia Goncharova. Lo pongo como antecedentes porque no son la revolución misma, ya que en realidad estaban copiando formalmente lo que estaba ocurriendo en la Europa occidental. Estaban copiando, como dice su nombre, al cubismo y al futurismo. No en sus realizaciones ideológicas, pero sí en sus realizaciones formales. Entonces, por ejemplo, esta obra de Malevich sigue tomando la idea de representación, poniendo obreros en el campo o caminando por la ciudad. Ahí hay una figura, no sé si la veo bien, pero con una forma cubista. La figuración de un hombre en formato futurista, deconstruyendo su forma,
Y también admirando las temáticas de la revolución tecnológica, cómo es que el hombre comenzó a avanzar a una velocidad mayor a 60 km por hora, con la introducción de trenes, con automóviles, o otro elemento. Aquí tenemos la obra del ciclista de Goncharova. Un desarrollo temprano de esta revolución pictórica fue el rayonismo. El rayonismo, como lo dice su nombre, está expresando por rayos la iluminación que genera la figura. Entonces, por ejemplo, esta es una figura de Larionov que se llama El Buey, que claramente tiene aún un contenido figurativo, pero se va abstrayendo. Y luego tenemos otras obras de Natalia Goncharova, su esposa, que esta, por ejemplo, se llama La Floresta. Y este cuadro, que es mucho más abstracto, que en realidad está representando la luz. ¿Qué es lo que estaban haciendo los rayonistas de este contexto? Estamos en alrededor de 1908-1909. Es preguntarse por qué es lo que constituye la forma de la pintura. Esa pregunta fue desarrollada de mayor forma en el suprematismo. El suprematismo es el camino espiritual que tomó la vanguardia rusa, y las tres obras que expongo aquí son obras de Kazimir Malevich. Lo que a mí me apasiona de esta obra del suprematismo es que por primera vez el hombre comenzó a mirar la Tierra desde otro lugar, desde la altura, con los viajes aeroplanos. Entonces observaron que en la Tierra no eran solo las formas que estaban viendo en esta dimensión, sino que empezaron a ver las construcciones que el mismo hombre estuvo haciendo. Y eso los llevó a hacer estas obras, que son exploraciones de estas figuras geométricas en flotación, o esta última, que son ya que él le llama exploraciones satelitales, imaginando construcciones mucho más locas. Por ejemplo, imaginaban un proyecto arquitectónico de una ciudad que fuera una ciudad satelital, en donde plataformas fueran, los edificios estuvieran sobre plataformas que se pudieran adecuar de acuerdo a las necesidades del contexto. Imagínense, poder mover una comuna de un lugar a otro. Eso es un sueño que empezó a surgir en una Rusia que estaba llena de transformaciones. La obra del medio se llama El cuadrado blanco sobre el fondo blanco, que creo que es la obra más sublime del movimiento suprematista, que en realidad lo que hace es ya la desaparición de la forma y la decoloración para ingresar a un estado mucho más espiritual. Sin embargo, estas obras, fueron expuestas en 1915, en una exposición que se llamó La Última Exposición Futurista, que tiene ese nombre porque fue realizada por 10 pintores que dijeron: ahora entramos a nuestra identidad nacional. Es decir, que ya no van a seguir copiando al cubismo y el futurismo de la Europa occidental, sino que van a ingresar a esta nueva forma. En esta exposición, dos de los grandes representantes fueron Kazimir Malevich, cuya obra suprematista está acá a la izquierda, y la obra constructivista de Vladimir Tatlin. Pongo en comparación porque en realidad estos dos artistas empezaron una pugna por estas dos vías del arte ruso, el camino espiritual versus el camino material. La anécdota cuenta de que ellos dos se agarraron a combo porque supuestamente Tatlin acusó a Malevich de que usó la misma esquina para poder hacer la obra, cuando él pensaba que era una revolución formal usar otro dispositivo que no fuese la pared bidimensional. En realidad los dos estaban cuestionando las formas materiales, solamente que de dos puntos de vista distintos. Vladimir Tatlin criticaba profundamente que el arte no debería ser espiritual, sino que debería ser concreto y material. Entonces así ingresamos a otro periodo del arte, ya estamos en 1917, el año exacto de la revolución, con el constructivismo pictórico. El constructivismo pictórico es entonces la otra vía de este camino, que le llamo yo el camino material. Las dos primeras obras son de Alexander Rodchenko. Por ejemplo, en la primera tenemos incisiones de materiales distintos, ¿sí?
En la segunda tenemos la exploración sobre qué es el color material. Y la otra obra es el Prom de Lissitzky. Pongo el Prom de Lissitzky porque de alguna forma se parece mucho a la obra de Kazimierz Malevich. Si bien son obras distintas, de fuente de objetivos distintos, formalmente son similares, pero los objetivos son diferentes. En el constructivismo escultórico se fue desarrollando mayormente esta diferencia, en donde por ejemplo tenemos esta pintura de Vladimir Tatlin, en donde comienza a exponer de forma mucho más concreta la heterogeneidad de materiales. Entonces, una pintura que ya no es necesario solamente pintar con óleo o con otros tintes, sino que podemos incluir otros materiales, por ejemplo madera, por ejemplo fierros, por ejemplo vidrios. ¿Sí? Podemos incluir dentro de la obra pictórica esto, porque eso lo hace, ¿qué? Más real. Por otro lado está la obra de Alexander Rodchenko, que esta es una escultura modular, en donde con una misma base de madera plana se cortan todas las piezas con las cuales modularmente se puede articular la forma. Entonces está articulando la forma por medio del estudio del plano, lo cual empieza a ser un arte de características concretas. Después, un poco posterior, ya en 1920, está la obra de Pevsner, Antoine Pevsner, que comienza exploraciones mucho más singulares de la forma. Y, por ejemplo, cosas que esta exploración en el campo del arte desencadenó fue que les permitió a científicos entender otras formas de la constitución de la realidad, como por ejemplo entender el espacio-tiempo en una forma en conjunto, o por ejemplo entender cómo en la cadena de ADN se podía articular y seguir las mismas propiedades, ya no de una forma lineal, sino que con una nueva forma. ¿Sí? No podemos dejar de lado el constructivismo gráfico, que son los afiches que creo que están mayormente en la retina de la gente que puede nombrar o buscar sobre la vanguardia rusa. Estas son fotomontajes de Rodchenko. Esto es un fotomontaje de Rodchenko en donde lo que hace es usar imágenes reales, fotografiadas, y las comienza a serializar para ir creando un nuevo signo. O sea, los elementos construyen nuevos significados. Esta es una obra también de Rodchenko, cuya imagen es una fotografía de una mujer futurista, la esposa o en realidad pareja de Mayakovsky, y genera lo mismo, un mensaje pero con la forma constructivista. La preferida mía es esta, que es golpeada a los blancos con la cuña roja en el nombre, que es un afiche que promovía la discusión política en torno a la lucha en 1917 entre los mencheviques y los bolcheviques. Los mencheviques representados por la esfera blanca y los bolcheviques representados por la cuña roja, atacando. Estas formas son simples, pero alcanzan un lenguaje muy directo para la población y comienzan a ser el lenguaje de la vanguardia. El lenguaje de la vanguardia que se unió a la política, a la revolución. Entonces hay un montón de imágenes que muestran a trenes pintados con las formas de la vanguardia, casas pintadas con las formas de la vanguardia, obreros marchando con cuadrados. ¿Por qué? Porque eso representaba la identidad nacional y los discursos de la revolución bolchevique. En 1922 este constructivismo tiene un giro funcional, en donde los artistas, luego explicaré más profundamente en realidad el contexto político con el cual este giro funcional ocurrió, pero los artistas empezaron a exigirse a sí mismos hacer elementos funcionales, así como los carteles, pero en otra área. Tenemos la escultura y proyecto arquitectónico del Monumento de la Tercera Internacional de Vladimir Tatlin, que con sus conocimientos sobre la madera logra hacer una reproducción de un proyecto arquitectónico con una tecnología muy alta para la época, que consistía en 3 niveles de piso, en donde en la primera iba a estar un centro de, no recuerdo exactamente, pero
Iban a estar uno de publicidad, otro de producción periodística y otro de discusión y asamblea para el partido. Entonces, en realidad, un proyecto arquitectónico muy concreto, pero que no alcanzó a ser construido porque no tuvo financiamiento. ¿Por qué no tuvo financiamiento? Son las preguntas que estoy dejando en el aire. También tenemos en el campo del cine la técnica del montaje de Eisenstein, que también fue creada en esta idea del productivismo, entendiendo que las imágenes en sí son elementos que, puestos en comparación, generan un nuevo contenido. Entonces lo que hace Eisenstein es reproducir la historia, pero por medio del montaje de imágenes. Esto es una relación que hoy en día el mundo audiovisual la maneja de forma muy clara. Por ejemplo, si uno graba una escena de un diálogo y después se graba nuevamente, podemos usar de dos tiempos distintos la misma escena, pareciendo que están conversando en el mismo tiempo. Son efectos de montaje que generan un nuevo significado. También tenemos diseño de ropas de Lyubov Popova, que lo que se estaba preguntando es qué podríamos nosotros proponerle al trabajador que tiene que estar trabajando y que luego tiene que salir a la vida normal y que luego tiene que desarrollar otras actividades como una ropa. Entonces el proyecto de Lyubov Popova, que después se incluyó al teatro, era un vestuario que sirviese para todas las actividades humanas. También tenemos las exploraciones de Malevich y Suetin, que del suprematismo empezaron a construir y a inventar losas para generar este ambiente espiritual que él quería obtener en la vida cotidiana. O los afiches de Mayakovsky, que son, a diferencia de los anteriores, mucho más explícitos en el contenido, tienen más palabras de hecho, pero siguen manteniendo la forma de la vanguardia. ¿Qué pasó aquí? Entonces ingresamos ahora al tercer contenido y que voy a poner en comparación la obra de Kazimir Malevich con la de Tatlin para que veamos la trayectoria de estos dos artistas. Pongo a la izquierda la obra suprematista de Malevich y a la derecha la obra constructivista de Vladimir Tatlin, ambas expuestas en la exposición 010 de 1915. Malevich, al igual que Tatlin, comenzaron una pintura bastante no particular. De hecho, se parece mucho a la obra expresionista de los alemanes, o esta la de los cubistas franceses. Y pongo estas dos porque ambas son retratos de ellos mismos. Son un dato: Vladimir Tatlin era un marinero, entonces tiene mucho manejo del material madera por la construcción de barcos. Aquí lo vemos con su boina de marinero. Luego pasamos a los años 1908, en donde ambos exploran en los formatos cubo-futuristas. Ambos artistas ingresan a la etapa productivista en 1920 aproximadamente, en donde tenemos estas nuevas tazas, estas nuevas losas creadas para la armonía del hogar y la vida cotidiana de las personas para ingresar a este plano espiritual. Y por otro lado, elementos mucho más técnicos, como la construcción de una silla por el lado del constructivismo, investigando el equilibrio o la flexibilidad de una silla y con qué material poder reproducirlo de la mejor forma para que todos puedan tener un arte democrático en casa. ¿Sí? Sin embargo, estas parecieran que son obras anteriores, terminan ambos artistas pintando esto. Un autorretrato de Kazimir Malevich y una naturaleza muerta de Vladimir Tatlin. Nuevamente dejo la pregunta: ¿qué pasó aquí? El contenido 4 se llama Factura y empezará a responder la idea de qué empezó a ocurrir aquí, estableciendo este gran campo temático que le da el nombre a la conferencia, que es el paradigma de lo real, el nuevo paradigma de lo real. Aquí expongo imágenes del proceso de creación de la obra Tempo, en donde nosotros estuvimos trabajando con materiales, investigando sus calidades materiales. Entonces teníamos de base la idea de la cultura de los materiales para ir desarrollando un trabajo escénico que provenga del trabajo de los materiales. Por ejemplo, los bloques, por ejemplo, palos
por ejemplo algunos plásticos, y finalmente un resultado escénico de la obra que fueron estos trajes que si vieron la obra podrán existir. La idea de factura es una idea no muy conocida en el mundo teórico y menos en el campo artístico. De hecho, costó mucho para ingresar a entender qué era lo que estaba ocurriendo para nosotros poder ingresar al proceso creativo. Y factura nosotros lo encontramos en solo 2 ejemplares publicados en Harvard, en donde tomaban publicaciones de Rusia y establecían que el gran camino del constructivismo fue un procedimiento que llamaron de factura. Factura la empezaron a definir entonces en distintas etapas de la historia como la exposición material para la construcción de la obra. Una traducción al español de esa palabra creo que podría ser manufactura. En el campo del teatro o en el campo de la arte se usa muy a nivel común la idea de esa obra tiene una buena factura, está bien realizada y está referida al procedimiento material que el artista aplicó sobre la obra. ¿Sí? Si volvemos a la historia del arte antiguo, tenemos por ejemplo la Mona Lisa, ícono del Renacimiento, figura centrada en un antropocentrismo, poniendo una figura al centro de un nuevo pensamiento llevado por el giro antropocentrista. Un montón se ha hablado de las características de esta obra, se ha hablado de la gestualidad de su imagen. Sin embargo, elementos que quedan fuera del análisis son estos. Por ejemplo, el craquelado de su material. Cosas que empezaron a llamar la atención a los teóricos y a los artistas de 1910 que empezaron a mirar esta particularidad de la obra de arte. La Noche Estrellada de Van Gogh, por ejemplo, se ha hablado de la revolución formal, incluso del mundo de los colores, pero más se ha hablado del impacto histórico que tuvo, pero no es tan claro el trabajo de la factura que hay ahí. ¿Sí? Esto es un detalle de esta parte de la obra. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con el arte? Los teóricos de la Rusia de principios del siglo XX estaban diciendo que el arte se compone de formas materiales. Esta es una obra de Picasso que se llama El Arlequín y el espejo, en donde tenemos lo mismo. Esto es un detalle de esta parte de la obra, en donde vemos el trazo del artista y la técnica del artista. Existía hasta este momento en la historia del arte la pretensión de que estos elementos materiales no fuesen expuestos a la vista del espectador. ¿Por qué? Rembrandt decía, no se acerquen a mis pinturas, no las huelan, apestan. ¿Por qué? Porque materialmente, para que la pintura no pierda su color, necesitan trabajos con otras mezclas, por ejemplo yema de huevo en el Renacimiento, en la época medieval, y otras técnicas que empezaron a encontrar después. Por lo tanto, las obras de estos artistas de la antigüedad apestan. Tienen que hacerle un trabajo para que eso no aparezca. Otra cosa es, por ejemplo, Paul Cézanne, que exigía una distancia de la obra. Eso existe hasta el día de hoy, una línea que te limita para no entrar a su calidad material. ¿Por qué? Porque las pinceladas, el trabajo de la factura del artista te va a hacer perder la ilusión. Entonces, lo que empieza aquí es una dimensión de qué es lo real. David Borluck, uno de los principales teóricos de este contexto, en un manifiesto cubo-futurista, él dice: es precisamente porque la pintura apesta que se debe inhalar profundamente, porque la pintura no es sino un arte de los aromas del color. Eso es lo que constituye materialmente la obra. No olviden que la obra apesta, que está hecha de material. Oler pinceladas es una manera de sentir la palpabilidad de la pintura, en lugar de ver la ilusión que esa crea. Entonces lo que está diciendo aquí Borluck es que existe una dimensión de lo real que pasa por la percepción física, por la relación corporal con la obra, que es más real que la representación.
De hecho, es tan real que necesitamos eliminarla para hacer aparecer la representación. Vamos a ir un poquito más atrás y vamos a ver una pintura de Giotto, pintura medieval. Claramente podemos hablar semióticamente, es decir, desde su significado de la Virgen María, del nivel de la iglesia, de cómo se construyó, cuál es el lugar de la iglesia dentro del contexto del arte de la época, cuál es entender el contexto histórico alrededor de la figura. Sin embargo, lo que se nos olvida es que eso está hecho así. Esta es una fotografía por la parte trasera de la obra. Entonces tenemos fechas que indican el paso de dueños, trabajo de restauración para poder seguir manteniendo el color, datos de venta, distintos datos que son de la característica material de la obra que han sido ignoradas por la historia y que los artistas de la Rusia empezaron a tomar. Siguiendo el espíritu católico, pongo tres obras de distintos periodos, claramente anteriores a los movimientos de la vanguardia histórica, y todas de la misma composición, de la misma Virgen María, todas hablando del mismo contenido. Sin embargo, en distintos contextos del arte han sido puestos, y en distintas políticas artísticas han sido expuestos materialmente de distintas formas. Por ejemplo, de un formato realista, como en el mundo de Caravaggio, o en el arte medieval, con incisiones de oro para poder hacer que la obra valga más, o incisiones de piedras y trabajo con metales preciosos para hacer que el material dignifique la obra. Entonces, otro teórico de la época dice lo siguiente: echemos un vistazo a nuestros íconos. Íconos como los de la Virgen. Se embellecieron con alas de metal en formas de coronas, cubiertas de metal en los hombros, franjas, incrustaciones. Incluso las pinturas se realzaron con piedras preciosas, metales, etc. A través del ruido de los colores, el sonido de los materiales, el montaje de la factura, el pueblo está llamado a la belleza. El montaje de a la religión, a Dios. Es el material el que trae la sensación de admiración de esas obras, no es el signo en sí. El ícono no es más que una imagen no real. Y aquí estamos entrando a la base de este seminario, que es el nuevo paradigma de lo real. Dice Markov: el mundo real se introduce en su esencia a través del ensamblaje y la incrustación de objetos tangibles reales. Se podría decir que esto produce un combate entre dos mundos. Lo que está definiendo aquí Markov es que el arte ha estado en esta lucha constantemente entre lo material versus lo idealista. Incluso la filosofía ha estado en ese campo. Entonces, las bases que le dieron la revolución política, la revolución rusa, que es el materialismo histórico o el marxismo de Karl Marx, también está desplazado al campo del arte, en donde dice que en realidad la historia del hombre no ha sido más que trabajo material con el mundo. Y es decir, que las representaciones que hoy día conocemos han sido trabajo del hombre. Solo para completar esta idea, pongo una imagen de la Virgen del Carmen. No sé de dónde la saqué, busqué la más ostentosa. Porque una imagen que no encontré, una vez, una experiencia, una anécdota, es que una vez me metí a una iglesia barroca en Brasil, en Ouro Preto, y lo que me llamó profundamente la atención es que al ser un lugar de histórico, no un templo católico, pierde su función representativa. Entonces ingreso a la iglesia en un formato, en una percepción histórica. Entonces yo puedo recorrer alrededor de la iglesia y pude ver estas esculturas por detrás. Son madera podrida, son maderas huecas, que están ornamentadas para representar, lo cual nos hace olvidar la calidad material de la obra. No encontré, en esa época no estaba estudiando el tema, pero con este estudio me apareció esto de forma muy evidente.
no solamente ocurre en el campo religioso católico, sino que ocurre en otras cosas. Por ejemplo, la representación en piedras de figuras humanas en la cultura Rapa Nui o la representación antropomórfica de rostros en las máscaras afroamericanas, haciendo perder la calidad de piedra y la calidad de madera a los objetos, no respetando ¿qué? La naturaleza del material. Fueron muy claras en el mundo de Picasso. Estas obras son comparativas de las máscaras afroamericanas con pinturas de Picasso. Pero estas están puestas en el plano de la representación aún. Lo que Picasso estaba reflexionando es que la representación no solamente se daba por un efecto ilusionista, sino que también por rasgos esencialistas o rasgos de forma simple. En esta idea, aquí hay una fotografía del taller de Pablo Picasso, en donde él toma la guitarra, hace una reproducción en cartón para estudiar su forma, y desde una idea de un cubismo analítico, científico, él empieza a estudiar cómo se construye la forma de la representación de la guitarra. Estos son algunos de sus bocetos. Sin embargo, el constructivismo va aún más lejos y la idea de factura avanza aún más lejos. Y pongo estas dos en comparación porque el cartón aún sigue representando algo, a pesar de que estaba siendo un objeto de investigación. En cambio, esta obra del constructivismo de Vladimir Tatlin, la curva de esta forma no corresponde a una representación, sino que corresponde a una calidad material del acero, que es la flexibilidad, la maleabilidad. La madera se puede perforar, entonces comienzan a haber calidades sumamente materiales para poder construir la obra, estableciendo este nuevo campo de lo real. Entonces, esta búsqueda de lo real, de la factura, pasa por distintos momentos. Por ejemplo, en el A, esta obra del cuadrado negro sobre el fondo blanco de Kazimir Malevich está diciendo a gritos que lo que está diciendo Kazimir Malevich es ¿cómo yo puedo representar lo real? Entonces la pintura de este cuadrado negro tiene la anécdota de que se pintó durante 3 años. Él partió pintando una forma cubo-futurista y decía, aún esto no es real, aún esto no es real. Entonces lo real lo empezó a llenar de tinta, y las obras suprematistas tienen un grosor de centímetros. Este grosor de centímetros oculta trabajos de capas materiales, en donde estudios posteriores indican con rayo X los distintos niveles de colores que están detrás, exponiendo la textura a nivel frontal, un craquelado que habla del material. Otro campo es el B, en donde empieza la heterogeneidad material, en donde mezclan, dicen que la pintura siempre ha sido cerrada a los tintes, pero podríamos perfectamente trabajar con otros materiales, como la madera, el acero, el vidrio. La idea de factura nos lleva aún más lejos, tratando de eliminar la participación del artista, trabajando ahora de formas mucho más modulares. Por ejemplo, esto que les contaba yo del plano bidimensional, lo que hay ahí puesto es un trabajo sumamente técnico y no una idea de representación. Entonces el módulo es otra etapa de la factura. Esta obra también de Rodchenko son 2 esferas que son construidas de la siguiente forma. Lo que hace él es cargar de pintura, botar pintura en una superficie plana, puesta de forma horizontal en el suelo, y esta pintura empieza a expandirse. ¿Por qué? Por la gravedad de la pintura, por la densidad del material. Y eso es lo que genera la forma esférica. No es un impulso del artista, sino que es la calidad material la que determina la obra. Y lo mismo, una última etapa de la factura es el productivismo, en donde lo que hacen es cuestionar todo esto y decir, el arte basta de ser representación y pongámoslo a hacer cosas útiles de verdad, como lo que yo le había mostrado, estos edificios, estas ropas, estas tazas, estas sillas o este aeroplano. Primeras investigaciones sobre la flexibilidad y la liviandad de la madera
para poder explorar el sueño de volar. Llegando al quinto contenido, que es el manifiesto realista. El manifiesto realista es definitivamente el nuevo campo de lo real, el nuevo paradigma de lo real. Es escrito en 1920 por Antoine Pefner y Naum Gabo, ambos constructivistas, y solamente extraigo una cita para que veamos la característica de que ellos se estaban refiriendo. Con la plomada en mano, con los ojos infalibles como dominadores, con un espíritu exacto como un compás, edificamos nuestra obra del mismo modo que el universo conforma la suya, del mismo modo que el ingeniero construye los puentes y el matemático elabora las fórmulas de la órbita. El arte dejó de ser a favor de la iglesia, a favor de la política, a favor de otras cosas, y empezó a hacer trabajos concretos y reales, así como lo hacen los ingenieros, los arquitectos o los matemáticos. El arte ingresa en esa dimensión. Pasando muy por lo general de este manifiesto, Naum Gabo y Pefner proponen que, por ejemplo, dejemos de pintar los materiales, porque los materiales se tienen que representar tal cual ellos son. Proponen que la dimensión de representación de la bidimensionalidad es solamente un efecto, que deberíamos buscar el efecto de lo real de eso, y una serie de indicaciones que hacen en torno a la idea de lo real, que lo llevan a estas exploraciones, formas mucho más complejas que hasta ese momento en la historia del arte no existían. Por ejemplo, la flexibilidad del acero, la transparencia del vidrio, lo empezaron a llevar hasta este límite, acercándose mucho más a la nueva técnica y al nuevo mundo tecnológico de este contexto de 1920. Esta es una escultura también compleja de trabajo de acero y madera. Toda esta revolución en el campo de la arte escénica parten de forma muy similares al cubofuturismo. De hecho, estas son las primeras obras de un Meyerhold oficial. Meyerhold tiene dos caras de la moneda, una oficial como desde el lado discípulo de Stanislavski, de la formación del teatro realista, en donde él hacía un teatro oficial, pero con formas de vanguardia. Estas son dos obras de esa línea, en donde tenemos las mismas composiciones del teatro anterior, pero con una escenografía y un decorado con formato cubofuturista. Sin embargo, la cara B de Meyerhold era la investigación, una investigación que hacía incógnito con otro nombre, un nombre llamado Doctor de Dappertuto, en donde lo que él hacía era investigaciones de otra naturaleza, nuevos materiales, nuevas formas que lo llevaron a explorar otras formas del teatro, estableciendo ahora una nueva forma en el teatro constructivista. Este teatro constructivista parte en 1908, primigeniamente diciendo que el teatro no es más que una convención. Es una convención en donde yo le expongo al espectador signos y el espectador completa con su propio approach. Esto de 1908 lo lleva a toda una investigación muy larga que lo lleva en 1922 a desarrollar la teoría de la biomecánica, que voy a exponer nuevamente. Estas son otras obras de Meyerhold. Quiero detenerme aquí exponiendo una nueva forma en la escenografía del teatro de la época, que es la exposición de la estructura, como si fueran andamios, como si fueran grandes armatostes, en donde ahora el actor ya no solamente representa, sino que mueve la estructura, camina por ella, la desarrolla, tiene un trabajo material en ella. Entonces la pregunta de Meyerhold es ¿qué tipo de actor nos va a servir? Para ello vuelve a todas las fuentes de la comedia del arte, del teatro medieval, a preguntarse por cómo fueron los mecanismos antes de la revolución ilusionista del Renacimiento. Estas son otras obras. Este es El baño de Mayakovsky, dirigida por Meyerhold, en donde también tenemos en la misma rampla aquí otra escenografía que parece como campo de juego, porque en realidad ahora aquí el actor tiene un espacio en donde moverse, en donde desplazarse.
llegando a la obra insignia en 1922, que se llama El Magnífico Cornudo, un texto de Cromlich, en donde Meyerhold pone a obreros trabajando. Obreros que son actores, desplazando la idea de un actor representador, sino que un actor que trabaja. Los mismos vestuarios, la misma idea de la moda de la época de Lyubov Popova es la que lo lleva a hacer este diseño en donde los trabajadores, actores, están trabajando con overoles, construyendo la representación. Aquí hay otras imágenes de la misma obra en donde vemos el trabajo gestual de forma mucho más explícita, composiciones rítmicas en el campo de lo visual, no están todos puestos en un mismo plano, sino que en distintos planos, y eso lo lleva a este camino que va a ser la biomecánica. Entonces, el actor de la época tiene que funcionar como un obrero, y el obrero tiene que funcionar a nivel de una maquinaria. Una maquinaria de una época en donde la máquina era el gran sueño, una gran utopía, una máquina que nos va a permitir descansar, que nos va a permitir tener horas de descanso. Entonces, en este mundo, el hombre va a tener que subir al ritmo de la máquina y va a tener que trabajar al ritmo de la máquina. Entonces, si la máquina tiene este ritmo, el hombre no puede perder el tiempo, el humano no puede perder el tiempo en movimientos inútiles, en movimientos superfluos, sino que tiene que ser un gran trabajador y respetando todas las leyes físicas de su trabajo con el cuerpo. Eso es exactamente lo mismo que la idea de fractura en el caso de las artes visuales, pero ahora en el campo de las artes performáticas y escénicas. Entonces, lo que hace Meyerhold es desarrollar una nueva teoría que se llamó la biomecánica, que lo que hace es estudiar los trabajos de composición del cuerpo, diciendo que las palabras no dicen todo, sino que el cuerpo y la acción es lo que genera la representación. En donde dice que el espectáculo debe construirse por medio de la plástica, diciendo que debe haber un dinamismo entre movilidad e inmovilidad, cosas que para nosotros fueron súper claves para el desarrollo del proyecto. Entonces propone una disociación entre cuerpo y voz, trabajando otra exigencia para el actor, un actor que absolutamente vivo de la época no podía resistir. Un actor que en este caso va a tener que ir al ritmo del cambio de la luz, al ritmo de que las cosas pesan, a la velocidad que él puede subir, a la acrobacia que él podría resistir. Un actor virtuoso que es necesario que trabaje su cuerpo. Entonces esta teoría lo llevó a una idea del dibujo de los movimientos escénicos, en donde el actor tiene claridad completa de todo el trabajo físico que está realizando. Un ritmo escénico que libera al actor de la arbitrariedad de su temperamento personal. No sé si la gente aquí vio toda la obra, pero todos vieron la obra de nosotros, pero una de las ideas basales fue que, ok, ¿cómo llegamos a estos cuerpos? Y lo que nosotros en la exploración material fuimos descubriendo, una característica que a primera acercamiento no fue tan evidente, fue el equilibrio del bloque de cemento. Entonces el equilibrio del bloque era lo que nos iba armando la composición física, permitiendo a los actores no construir desde una idea, sino que desde el trabajo del equilibrio. Así para adelante. Esta teoría no es solamente del campo del teatro, sino que también es del campo de la biología, es también del estudio biomecánico en la educación física, y también explota hacia otros campos como la psicología constructivista, la educación constructivista. Aquí tenemos una imagen de un estudio de Nikolai Bernstein, que hace estudios del movimiento, en donde hace una especie de diseño del movimiento para poder martillar, en donde dice que si el obrero no sabe martillar bien, no sabe tomar de perfecta forma el martillo, va a perder la fuerza para poder dar el golpe. Entonces lo que él empieza a hacer es estudiar distintas actividades físicas para ir entendiendo cómo es que el cuerpo funciona. Esto llega a ser una revolución enorme en una Rusia comprometidísima con la idea de búsqueda de las nuevas organizaciones, así como los artistas visuales en el campo de lo material, así como los artistas escénicos que les estoy presentando en el campo del cuerpo. La idea, la gran utopía era que la sociedad, por medio de estas obras, iba a entender nuevas formas de organización.
permitiéndonos no seguir representando los sistemas impuestos por la historia, sino volviendo a deconstruirlos y volviendo a poder crearlos. El zarismo y hoy en día el capitalismo no son la única forma que existe, sino que si estudiamos las bases, los elementos que las constituyen, podemos volver a reestructurar todo. Esta es otra imagen del estudio de Bernstein, en donde está analizando la movilidad del golpe del martillo. Ahí lo pueden ver cuán científico era. Entonces, todas estas preguntas que yo les estaba haciendo, que he dejado en suspensión, se cierra en el último contenido de este seminario, que es el realismo socialista. El realismo socialista es la nueva política del arte. El realismo socialista fue la imposición en el gobierno de Stalin de que el artista no debería seguir esa investigación porque es abstracta, porque no se entiende, porque un obrero no la va a entender. Absolutamente discorde a gente trabajando, obreros en el teatro o obreros marchando con esta obra. Entonces lo que dice el realismo socialista como imposición es que el arte tiene que ser del proletariado, por un lado, es decir, que sea relevante y comprensible para el pueblo. Dice que tiene que ser típico, mostrando escenas de la vida cotidiana y del pueblo. Dice que tiene que ser realista en el sentido representacional, figurativo y verídico, y partidaria, apoyando los ideales del Estado. La respuesta del Estado de esto fue: entonces vamos a hacer lo siguiente. El artista lo que tiene que hacer son tres cosas: pintar lienzos de propaganda política, pintar pinturas de eventos históricos y construir estatuas de los grandes líderes de la revolución. Este manifiesto del realismo socialista claramente está en otra línea con el manifiesto realista de 1920 y se contrapone. Esto fue firmado por Gorky, quien es figura de la literatura realista. Sin embargo, pareciera que todo cae en culpa de Stalin. Sin embargo, dice una cita del pensamiento de Lenin sobre el arte. Esto es de 1922, que está extraído en un documento histórico de 1924. En una sociedad en la que existe, esta opinión de Lenin, en una sociedad en la que existe la propiedad privada, el artista produce mercancías para el mercado, necesita compradores. Nuestra revolución ha liberado a los artistas de la presión de esta posición prosaica de las cosas. Ha constituido al Estado soviético como protector y comitente esta evolución y modelar sus resultados, determinarlos. Todavía falta mucho. Somos demasiado iconoclastas, se está refiriendo a esta deformación abstracta que hubo. Debemos conservar las cosas bonitas, tomarlas como ejemplo y mantenerlas. O sea, lo que está haciendo Lenin es una gran contradicción. Mientras estaban destruyendo los grandes monumentos del zarismo, estaban pidiendo que siga el arte, manteniendo las grandes formas del zarismo. Debemos mantenerlas, aunque sean viejas. No sé por qué se distancian de lo bello y rechazan rotundamente tomarlo como punto de partida solo porque es viejo. ¿Por qué adoran lo nuevo como si fuera Dios al que hay que obedecer solo porque es lo nuevo? Es una tontería, una estupidez. He tenido el valor de mostrarme como un bárbaro, y ahí está diciendo algunas primeras imposiciones que empezó a hacer políticamente, como el giro funcionalista que tomó el arte, y por eso que lo dejé en suspensión, en donde empezó a exigirle al arte que fuera funcional. Y agrega: no puedo elogiar las obras de los expresionistas, futuristas, cubistas y otros ismos como la máxima revelación del genio artístico. No lo entiendo, no me gusta. Tenemos un Lenin que en 1917 estaba en los talleres de los artistas, en las fábricas de los obreros, manifestando el sentido de la revolución, permitiendo que se estableciera esta revolución del nuevo paradigma de lo real, pero que en 1920 dice: esto no. Lo cual lleva en 1926, que yo pongo como un marco del realismo socialista, a realizar con Stalin la exposición de vida y costumbres del pueblo de la URSS.
una exposición fatal que vuelve al arte realista, costumbrista, perdiendo toda técnica de vanguardia, haciendo que los mismos artistas vuelvan a su forma, y si no vuelvan a la forma antigua, si no volvían, se mataron, como Mayakovsky, los mataron, como Meyerhold, o fueron exiliados, como Gabriel Pesner. Hubo una persecución política a estos artistas porque empezaron a distorsionar la idea de revolución desde un campo político. En 1932, Stalin se vuelve aún más estricto con esta idea y aplica una disociación de agrupaciones de los artistas, llevando a estos lugares. Y en 1934 se declara ya definitivamente el manifiesto realista del realismo socialista, dejando estas obras. Finalmente, como le había prometido al inicio, tomo esta cita no porque había leído la Biblia, sino porque es una referencia de un proverbio ruso, muy usado en este contexto de la fractura y la traducción al español, pero la transformación a ser un proverbio y no un mandamiento de la Biblia dice lo siguiente, que quizá permite entenderlo mejor. Cuando la gente se calla, las piedras empiezan a hablar. Entonces, lo que toma la fractura, este gran contenido, o sea, toda esta idea teórica de la fractura, es decir, que cuando dejamos de representar, el material empieza a hablar. Y eso, me conmueve esa frase porque creo que es finalmente mucho de lo que constituyó el trabajo de nosotros, llegando al extremo de tener la representación para que vean cómo el cuerpo está trabajando, por ejemplo. Eso. Si es que quisieran hacer preguntas, tenemos aproximadamente 15 minutos. Si alguien quiere hacer una consulta. No entiendo muy bien como lo del suprematismo de lo espiritual, qué relación tiene con lo material, por así decirlo. ¿Cómo es que esos 20 centímetros de pintura negra hacen que yo llegue a un estado espiritual? Y no otro material, por así decirlo. ¿Por qué la pintura y no otro? Los 20 centímetros, los centímetros son como dos. Los centímetros de grosor es una búsqueda persistente por ir descubriendo lo real, lo cual va de la mano con esta idea de fractura. Sin embargo, el objetivo, a diferencia del procedimiento, el objetivo de Malevich era ingresar a lo espiritual. Lo que veía Malevich en este cuadrado era la negación absoluta del campo de la representación. Negar absolutamente toda la cultura que la Iglesia ha impuesto, que los sistemas políticos han impuesto, para hacer que el arte se vuelva autónomo y generar un nuevo espacio que implica la percepción. Es bastante más complicado, la verdad, porque si uno lee los manifiestos suprematistas de Malevich, es una especie de Biblia muy compleja. Sí, no, escuché lo muy extraño. Es súper espiritual, es súper espiritual. Vimos tu obra de teatro, que me sorprendió, la verdad. ¿Con cuál de los, si bien es cierto el constructivismo ruso, pero con cuál de los artistas que nos han presentado como más que identifican la obra? Porque yo, de acuerdo a lo que vi, veo varios elementos apostados ahí, en la obra. La representación teatral. Yo decidí contar todo el proceso del constructivismo y para que entendieran esta idea central, que es una nueva idea de lo real, que para mí se complementa con toda esta exploración. El constructivismo ruso y en realidad toda la revolución y el contexto artístico de la vanguardia rusa
Yo lo vengo estudiando desde 1900, desde el 2012. Desde el 2012 en una obra que hicimos en Brasil que se llamaba La Gaviota, en donde estudiamos el suprematismo, que era el campo espiritual, y desde ahí luego en el 2014 monté Sub-Zero, que también era sobre Kazimierz Malevich, y ya después cuando decidí trabajar con Vladimir Tatlin logré comprender para llegar a poder hacer esta línea entera, que en realidad incluye mucha bibliografía, no hay un libro de esto exactamente, para lograr explicar todo. Sin embargo, la obra que nosotros estudiamos fue la de Vladimir Tatlin, que es la de la construcción de la Tercera Internacional, el trabajo de los materiales, el contrarrelieve de esquina, que son estas tensiones, el trabajo de búsqueda de las particulares de la materia. Una de las anécdotas que para mí era súper interesante es que él hizo este avión con unas formas y flotaba, se tiraba, no volaba, no despegaba, pero se tiraban y flotaban. Con un trabajo del conocimiento de la madera muy alto. Como barquero, no sé cómo se llama la persona que construye barcos, como persona que construye barcos, conocía muy bien el trabajo de humectación de la madera para poder flexibilizarla. Entonces logró, por medio del conocimiento concreto, generar este tipo de obra. Eso a mí me fascinó, y me fascinó para poder decir cómo es que eso se puede llevar al teatro, y es por eso que aparece luego la búsqueda de Meyerhold, que es lo de que presente el teatro. Pero ¿a quién tomamos fue Vladimir Tatlin? La idea de construir esos platos tiene que ver con el manejo de los materiales. Para los que vieron la obra, la construcción de los platos parece súper simple, pero es de verdad un manejo de material muy grande. Teníamos el desafío de, en un primer momento, hacer cosas al tiempo en que se calienta un hervidor, al tiempo en que un objeto cae, al tiempo de objetos cotidianos. Pero con la exploración material fuimos explorando estos materiales que fueron más drásticos, y el yeso fue un mundo de exploración enorme. Y ahí, con esa pretensión anterior, decíamos, ¿cómo poder manejar el tiempo de fabricación del yeso? ¿Cómo poder hacerlo al ritmo del yeso? Y fue por ahí que fuimos caminando. Entonces, por un lado, es un trabajo material enorme, en donde yo estuve junto con Mateus, que es un autor de la obra, trabajando en taller varias semanas, así calculando el tiempo, calculando la densidad, calculando la temperatura, viendo una exploración inmensa en torno a cómo hacer el molde, decidir que fuera sobre el cuerpo fue una inmensa exploración, porque primero tuvimos que manejar el equilibrio, enseñar a percibir el exacto momento de endurecimiento. A veces no nos funciona, pero generalmente nos funciona muy bien. Pero durante los ensayos, no, fue mucho trabajo material, así como lo presentaba, como conociendo ese elemento. Y la figuración de qué hacer con esa exploración material fue caer en la idea de plato, porque fuimos observando que necesitábamos exponerle al espectador el trabajo obrero de la representación. Entonces, en vez de hacer entrar plato y la escena armada, queríamos mostrarle cómo eso se armó, cómo eso fue trabajado. Y es por eso que toda esta exploración de yeso llegó a ser un plato. Pero exploración, no fue nunca una pretensión. Fue un trabajo, o sea, si el yeso apareció en noviembre y en mi vida apareció como hace 2 años, que empecé a trabajar con yeso, la solución apareció en julio. No fue fácil, fue un gran cabecero. ¿Te conflictúa o no sé, bueno, a ver, no sé cómo explicarlo. Ya, entendemos todo la relación con el material que hay a partir del constructivismo,
Pero en el teatro igual pasa un fenómeno que es que uno ve un rectángulo donde pasan imágenes. Y es muy distinta, yo veo arte teatro, la experiencia de estar en primera fila que en última. Mientras más atrás está ahí, se transforma más en un cuadro que se mueve. Contemplativo. Sí, realmente desde la última fila. Creo que es muy distinto ver. Yo cuando vi tu obra en primera fila, y claro, la escena de la chica, porque el yeso lo secan en el cuerpo de una de las chicas. Y yo la veía a ella como un poco tiritona, porque hoy que debe ser difícil mantener el equilibrio de la respiración y que no se caiga ninguna bolsa, porque está haciendo harto trabajo ella. Tiene que por al menos 2 minutos estar demasiado quieta porque si se mueve mucho se cae. Sí. Entonces yo veía su trabajo real como persona haciendo una cosa súper concreta. Pero yo pienso que la persona en la última fila o una persona o en un teatro más grande, eso se transformaría en imagen. ¿Qué piensas de eso? Es interesante la pregunta, súper interesante. Creo que es un problema escénico también, Sí, porque podríamos llevarlo para otro lado. O sea, no sé si lo pensé tan fuertemente, porque cuando uno ensaya teatro, uno no ensaya con esa distancia, yo ensayaba a esta distancia. exacto. Si yo estaba sentado aquí, la niña que se sentaba poniéndose los yesos en la sala de ensayo era aquí, no era allá. Entonces ocurre Claro, una dimensión material que eso sí lo puedo asegurar, que el trabajo material en el teatro es muy difícil, porque no existen las condiciones institucionales para que eso pueda hacerse. Claro. Desde cuestiones como juntar mucha basura, ¿dónde esa basura va? Que el suelo tiene que usarse para la siguiente obra, la siguiente temporada. Nosotros tenemos que comprar sacos de yeso para las funciones, se va agotando. Entonces el teatro no nos permite, tiene un rechazo a lo material y en realidad eso yo me imagino que llevó al neoclasicismo o al renacimiento a hacer estas obras por medio de la palabra. Pero las vanguardias hicieron el giro hacia lo material, tratando de hacerlo. Por otro lado, tengo una anécdota de que a algunos espectadores ha pasado 3 veces, de que ven la obra, terminan la obra y se paran y van y toman el peso de un bloque. Porque el bloque de cemento es... Ahí me empezó a aparecer la cosa que tú decías, el efecto de distancia. Parece imagen, no parece tan pesado. Pablo Cerey, que es el actor que toma los 4 bloques, no se lo podía. No se lo podía. Y ahora lo toma y pareciera no tan pesado. Entonces, la anécdota es que algunos 3 espectadores en 3 funciones distintas se pararon y tomaron el peso. Para ver qué es lo que estaban haciendo los actores todo el rato en realidad. Sí, porque había una duda como, veo que es cemento, pero los veo tan ágiles que no pareciera que no pesa tanto. Claro. Cada bloque pesa 8 kilos. Uno de los actores levanta 4 en un momento, pero hay escenas completas donde ellos van moviendo bloques, moviendo con trabajos de organización, lanzándose bloques. Las actrices al principio, las 2 actrices no se podían 2 bloques, y en la obra ya lo logran. Bueno, entonces ahí aparece como algo, entre comillas, raro, que ¿por qué existe entonces esa distancia como entre lo percibido y lo realizado? Como parece que eso no deja de suceder como en el cotidiano constante porque uno se relaciona con un universo de 2 dimensiones o de 1 dimensión en realidad que es la pantalla. O sea, eso es con lo que nos enfrentamos todos los días, con imágenes, representaciones. Es como... Creo que hay que las preguntas que están desarrollando es para otro proyecto más. Como me viene las ganas de, ya pongamos la obra ahí, no como, ya no el espectador sentado, sino que el espectador realizando acción. Claro, pero eso es igual difícil, porque hay gente que lo prueba, pero los formatos son típicos también, museo, participación, es como una pregunta abierta, porque sí. Es verdad que el teatro tiene mucho rechazo a lo material, como decimos, institucionalmente, todo, ¿no? Nada se puede tocar, no se puede poner clavo, no se puede hacer nada. Sí, estaba pensando en que... Una pregunta abierta. Estaba pensando también que
que quizá no es tan explícito para el espectador, pero en realidad la pregunta de investigación es cómo trabajar el tiempo materialmente. Entonces la exploración material nos llevó a esta reflexión y todo, pero lo que estaba de fondo, que ahí ya no es solo contemplativo, sino que empieza a ser más de percepción, Claro. es el tiempo material. Entonces, un minuto hablando te parece nada, pero un minuto estático te parece infernal. Y aparece una dimensión que es impactante. Empieza la escena estática y las sillas, toda la regadería empieza a sonar. Empieza a aparecer el espectador. Claramente eso genera un rechazo para algunos y para otros lograrán superar el hastío, el aburrimiento, el rechazo para empezar a entenderse, a verse, a sentir calor, a sentir el paso del tiempo. Sí, pues sentir aburrimiento, son experiencias que no están ya en la vida cotidiana. Y desde la teoría de nosotros desarrollada en la obra ahí aparece una experiencia material del tiempo, donde parece que aquí el asunto es el tiempo. No sé si alguien quiere hacer una última pregunta. Solo un bonus track. Aquí están dos amigas de Brasil. Soy yo, Mateus, actor de la obra, y Eduardo, actor de la obra. Los tres de la compañía Tercer Abstracto, que formó una exposición en Brasil de constructivismo. Una exposición muy bella porque no eran documentos originales, esto claramente no es original, sino que invitaron a artistas de escuelas de arte a realizar reproducciones de esos procedimientos técnicos, y la exposición era bellísima porque estaban los resultados de estos artistas y estos artistas enseñando a la gente a producir los textiles, el trabajo del acero, todo el trabajo material que ellos fueron explorando haciendo estas reproducciones. Y la exposición tenía un carácter educativo súper importante, donde ponían una exposición, muchos documentos de cómo estas obras fueron documentadas por manifiestos, por prensa, por fotografía. Una exposición muy bella y que me da mucha envidia que Chile no la tenga, porque desde mi punto de vista el constructivismo no es tan tocado. Creo que cuando yo estudié teatro no lo escuché nunca. Me pasaron ellos, pero cuando me dijeron que eso correspondía a esta vanguardia. Vladimir Tatlin, nunca lo había escuchado en mi vida hasta empezar a estudiarlo. He preguntado a artistas visuales y claro, conocen esta obra y fin, la idea de factura no es conocida y hay una especie de bache histórico enorme, que es lo que nos motiva como compañía a seguir estudiando estos movimientos. Y ese es el bonus track de la foto de estuvimos ahí también en esas cosas. Eso, muchas gracias.